Bueno, buenos días y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro Aquí se presentan libros, el ciclo con que la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid quiere apoyar a la Feria del Libro de Madrid, que tendría que haberse desarrollado del 2 al 18 de octubre del 2020. Durante estos días, desde el día 2 hasta mañana, domingo día 18, hemos estado presentando libros de diferentes profesores, alumnos y personal de administración y servicios de nuestra facultad. Novedades que se han publicado durante este año 2020 y que han permitido mostrar la riqueza tanto en los géneros que se han ido presentando como en las lenguas de origen o las lenguas incluso de presentación de estos libros. Hemos tenido poesía, hemos tenido narrativa, ensayo, hemos tenido también traducción, como en este caso el libro que vamos a presentar, que es el Tratado sobre la debilidad, la ligereza y la inconsistencia que sin fundamento se atribuye a las mujeres, de Gabriel Souchon, de traducción de María Luisa Guerrero, publicado por Madrid, por Escolar y Mayo, en el año 2020. Realmente es un verdadero placer el poder tener a Marisa y también a otras de sus invitadas que ahora nos va a ir presentando participantes, a Marie Gebull y también Esperanza Ramírez Pérez, y este espacio abierto en este sábado, precisamente en donde queremos que la literatura, y en este caso la literatura francesa, sea protagonista de nuestro ciclo y de Aquí se presentan libros. Así que muchas gracias a todos por la compañía, muchas gracias a todos por estar aquí y cedo la palabra a María Luisa Guerrero para comenzar la presentación del libro. Bueno. Muy buenos días a todos y tengo la suerte de decir a todos estos amigos, ¿no?, que han decidido pues dedicar una hora y algo de esta mañana de sábado pues a acompañarme en este momento pues que para mí es importante, y ahora voy a explicar por qué. Pero antes que eso voy a dar las gracias a José Manuel Lucía por esta iniciativa realmente tan singular con la que la Facultad de Filología, en cierto modo, pues pone su granito de arena para paliar pues este drama cultural que es no haber tenido Feria del Libro en Madrid, que se une a otros dramas culturales, ¿no?, que estamos viviendo en los últimos meses. Yo solo deseo que el año que viene nos encontremos paseando por el Retiro de Madrid y al lado de las casetas. Seguro que eso va a ocurrir. Bien, pues me acompañan en este acto de presentación primero dos grandes amigas desde hace ya muchas décadas, intensas décadas de amistad, y también dos grandes profesoras. Dos grandes profesoras. Esperanza Ramírez es profesora titular de Lengua y Literatura Españolas en el Instituto de Secundaria Príncipe Don Felipe de Boadilla del Monte, y Anne-Marie Gebull, muy conocida, en fin, por todos, catedrática del Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción. Las he elegido, en el caso de Anne-Marie, aparte por razones obvias de su abundante carrera de lectora investigadora, porque ha sido la primera lectora, junto con mi hijo Julio, que anda por ahí, de esta edición que he hecho de Gabriel Souchon y de esta traducción. Entonces, las primeras impresiones que recibí pues vinieron de parte de ellos. Y Esperanza, porque es una lectora compulsiva, todo lo que le cae en las manos lo lee, y además porque dándome sus impresiones, sus primeras impresiones, me dio un punto de vista muy interesante y que va a desarrollar en su intervención de la lectura. Lo dejo ahí en misterio para que, bueno, pues tener intriga, ¿no?, en su intervención. Bueno, me ha dicho José Manuel que os ponga en situación de quién es esta buena señora, Gabrielle Souchon,
y este tratado. Voy a intentar ser breve porque lo importante pues, es dejar la palabra a mis dos compañeras de presentación. Bueno, os tengo que decir que esto ha sido un regalo. Como investigadora, para mí esto ha sido un regalo. De vez en cuando a los investigadores nos caen regalos, estilo manzana de Newton, que te cae encima y dices, pero esto es una mina. Bueno, pues efectivamente, estaba yo leyendo, pues ya hace 4 veranos, con el verano pasado se cumplieron 4 veranos, pues nada, una monografía sobre el siglo XVII, siglo que me apasiona, el siglo XVII francés, porque enseño siglo XVII, trabajo también siglo XVII, y entre la nómina de mujeres que se interesan por la condición de la mujer en el siglo XVII, me aparece un nombre que yo no conocía. Yo conocía a Madame de Gournay, yo conocía, por supuesto, a Mademoiselle de Scudéry, pero yo a Gabrielle Suchon es que no lo conocía. Entonces empiezo a buscar información sobre ella, me voy lo más elemental a Wikipedia y me veo unas pequeñas referencias sobre esta mujer, con una vida que me empieza a interesar. Empiezo a indagar, veo que en Francia solamente la filósofa Séverine Aufray le había traducido el tratado al francés moderno, también le había traducido el Tratado de la Moral y la Política, la primera parte, la dedicada a la libertad, al francés moderno, pero poco más había en el mundo francés y francófono. Algún artículo en los años 70 había aparecido, pero también me encuentro con que en el mundo hispano no había nada, es decir, estaba ante lo que se llama un inédito, y esto a mí pues me llamó la atención. Empiezo a indagar más y me siento poseída, y perdonad, ya sabéis que soy un poco exagerada hablando, por el espíritu de Gabrielle Suchon, y veo que necesito darle voz en español. Y entonces aparece este proyecto de traducción, de introducción, y me pongo en comunicación con algunas editoriales grandes, importantes, que incluso tienen colecciones dedicadas a cuestiones de feminismo, de género, y me contestan que no es el momento, que no ven proyección a esto. Me extraña mucho esta respuesta, pero el mundo editorial tiene sus leyes. Y se lo presento a entonces Escolar y Mayo, hoy Guillermo Escolar, editor, y me dicen que adelante, que sí. Y aquí aprovecho para realmente hacer el elogio, como la misma Suchon hace al final de su Tratado de la Mujer, hacer el elogio de las pequeñas editoriales. Pequeñas en cuanto a dimensión, pero grandes en cuanto a osadía y atrevimiento. Entonces, gracias a estas pequeñas editoriales, muchas obras que no encuentran un amplio público y, por lo tanto, amplia difusión y negocio comercial, están saliendo adelante. Entonces, aprovecho para dar las gracias a Escolar y Mayo. Esto es el modo como yo llego a Suchon. Suchon es una pensadora plena, es una filósofa antes que una polemista. De hecho, se la considera en esas noticias breves la primera filósofa francesa, a lo mejor hablamos de ello, y porque ella primero piensa, reflexiona sobre las cuestiones. Y solo cuando ha pensado y reflexionado sobre qué es la debilidad, sobre qué es la ligereza, sobre qué es la inconstancia, sobre qué tipos de ligereza, inconstancia o la libertad, sobre lo que reflexiona también, hace esa reflexión, es cuando entra en polémica. Y eso la va a diferenciar de otras autoras como Marie de Gournay. Es decir, no es una polemista desde el principio, es una reflexionadora, una filósofa plena que, por el tema que va a tratar, luego va a entrar en polémica, dentro de lo que se ha llamado a través de los siglos la querella de las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo quiero subrayar para los no conocedores de su obra. Primera filósofa francesa, y que se va a ocupar de un modo muy especial de cuestiones pensadas por los hombres, como era la libertad, el poder y el saber. Porque este pequeño tratado que hoy presento es la última parte de un tratado grande, Tratado de la Moral y de la Política, dividido en 3 partes. La libertad, el conocimiento, el savoir,
y la libertad, el conocimiento. Entonces es importante que tengamos y el poder, las tres grandes zonas, ¿no?, de acción humana. Y es importante que tengamos en la cabeza que ella escribe un tratado amplio, a la manera de los grandes tratados filosóficos de la época, y le dedica una pequeña parte, el final, la parte final, parte importante, una conclusión, al tratado sobre la debilidad, la ligereza y la inconstancia que sin fundamento se atribuye a las mujeres. Hay que leerlo así. Solamente en francés moderno se ha traducido la parte de la libertad y el petit traité, el breve tratado. Quedan las otras dos partes. Gracias a Guillermo Escolar Editores, contamos en el mercado español con la última parte, el tratado sobre la debilidad, la ligereza y la inconstancia que sin fundamento se atribuye a las mujeres. Bueno, me callo ya con esta primera situación y vamos a ir desgranando, me figuro, más informaciones. Entonces, pues le cedo la palabra a Anne-Marie Rebull. Bueno, muchas gracias, Marisa, y buenos días a todos y a todas, claro, las mujeres, puesto que hay mujeres y hombres ahí en pantalla. Quiero empezar diciendo yo también, Marisa, que agradezco a José Manuel Lucía esa iniciativa, me gustó muchísimo. Entonces has dicho ahora mismo que esperas que el año que viene vayamos a pasear, y espero yo también, podamos ir directamente a la Feria del Libro tal y como la conocemos, pero tal vez esa iniciativa se debe de continuar, ¿no? Porque es muy buena iniciativa para los libros que se publican en la facultad concretamente. En fin, bueno. En cualquier caso, quiero felicitar a José Manuel por esa idea y agradecerte a ti el haberme invitado. Obviamente, ¿no? Estoy muy contenta con esto. Bueno, esta lectura efectivamente en cuanto pude en primavera me lo habías regalado así ya un poco de tiempo, pero en nuestro confinamiento lo leí por primera vez, descubrí tu introducción, tu trabajo y tal, y para mí también fue como un regalo, fíjate lo que te digo, has empleado esa palabra, ¿no? En cualquier caso, fue un momento muy placentero, que intentaré explicar ahora por qué, por varias razones, ¿no? Entonces, si te parece bien, en un primer momento explico un poco mi sentido general y para no acaparar la palabra, porque me ha sugerido tantas cosas, tengo muchas cosas apuntadas y a lo mejor algunas no se podrán decir y tampoco pasa nada. Pero bueno, pues que poder repartir el tiempo de palabra también, ¿no? Entonces, a ver, hay un primer aspecto que yo quisiera subrayar de este trabajo de Marisa, y es que consigue al mismo tiempo hacer un trabajo erudito y un trabajo fácil de acceso, muy fácil. Creo que es importante decirlo porque es autora del siglo XVII y bueno, puede haber incluso estudiantes que digan, uy, ¿dónde me voy a meter yo? Esto no es lo mío y no me va. Pues inquietudes, ¿no? Entonces, creo que es importante subrayarlo. Es un libro que está bien escrito, ça va de soi, como decimos en francés, ¿no? Es un discurso interesante que está bien documentado, está bien hilvanado. Entonces, quería remarcar esto, ¿no? Y de hecho me gustaría aplicarte unas frases de la autora en su elogio y las voy a leer y voy a explicar el porqué. Aplicártelas a ti, Marisa, como autora, ¿no? En la página 133 habla de las mujeres y en un momento dado dice, porque razonan siempre con facilidad, porque su inteligencia y gran sutileza, su profundidad de juicio, junto a su prompta memoria, son poderosos medios para alcanzar la gloria. Pues sí, te las quiero dedicar a ti, esas frases, y no porque eres mi amiga y compañera de departamento,
porque lo hemos vivido estos 3 días en el Congreso Internacional que hemos celebrado, ¿no? Cada vez que estabas ahí, que intervenías y que tomabas la palabra, era de manera pertinente, con clarté, iba a decir. Una expresión clara, nada de confusión. Entonces, y eso ha quedado retratado también porque lo hemos grabado y eran todos profesores. Por tanto, repito, no son cumplidos de amigas, ¿vale? Es importante. Y es importante pues subrayar que un poquito como Boileau, que es contemporáneo de Suchon, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Y lo has puesto en evidencia. Lo que se concibe bien, pues al final sale bien, se dice con claridad, que es una de las frases célebres de Boileau que está en su arte poético, ¿no? Y sigue, et les mots pour le dire arrivent aisément, y las palabras para decirlo llegan así pues con facilidad. Entonces, bueno, lo dice también, creo, Papillon en una de las citas. Pero bueno, eso por delante, que vaya por delante. Pero de cara a impresiones generales, diría también que me ha gustado muchísimo la edición, que la encuentro muy cuidada, muy mimada, y me parece magnífico que una editorial tan pequeña tenga ese courage, ¿no? Se ha atrevido a publicarlo de un hombre que bueno, es un autor desconocido para la mayor parte de la gente. Yo conocía su nombre, pero no conocía su trabajo. Bien, bueno, pues los títulos y poco más, ¿no? Entonces, eso también me ha gustado. Y me ha encantado la portada, Marisa. Si luego nos puedes comentar un poquito, vamos, es que es muy bella, es muy hermosa. Es hermosa por esa estatua, y debo confesar que no conocía concretamente esa estatua. Sí, me sonaba la estatua, pero no la relacionaba con Houdon. Me llamó la atención, o sea, pero además está como muy bien tratada, ¿no? Rodeada de esos grises, ¿no? Ce camaillot de gris. Me ha gustado mucho. Houdon, que bueno, pues es un escultor del siglo XVIII, que para los que tal vez no lo conozcan, tiene una escultura muy célebre, que es el busto de Voltaire, ¿no? Que a su vez Salvador Dalí ha sacado un provecho magnífico en el cuadro El mercado de los esclavos, porque le sirve ese cuadro para demostrar que una imagen puede esconder otra imagen, ¿no? Ahí incorpora en su cuadro el busto de Voltaire, que no necesariamente se ve, y cuando se ve, si no se conoce el busto, no se sabe que ese busto es de Voltaire, pues la gente no lo identifica, ¿no? Entonces, y bueno, y me ha llamado la atención esa portada, porque me ha remitido, si tenemos tiempo luego os lo contaré con mayor detalle, pero es interesante saber que, porque tu introducción me ha recordado mucho a Elsa Triolet, ahora no lo voy lo explicaré luego, que hace un libro magnífico, si tenemos tiempo luego os lo cuento, no sé si se ve, y esa escultura, se ve la escultura sí, de Matías, a ver, ¿cómo se llama este escultor? Me lo he apuntado, lo voy a olvidar ahora, Matías Brown. Matías Brown, se llama El Pudor. Y esta otra portada se llama La Frileuse, ¿no? Creo, Marisa. Sí. Es curioso como esos dos, no creo que haya muchos hombres que estén así con la cara tapada. Es interesante, habría que pensarlo esto. Y en esos dos casos, el pudor y la mujer friolera, ¿no? Es curioso, a lo mejor esconden algo, no sé, Marisa. Sí. Si me permites, por el tema de la portada, por ir a lo mejor no acumulando, pues bueno, para mí fue una sorpresa, efectivamente, la portada, porque yo no sabía qué portada se iba a poner.
Y cuando lo vi, la portada es de Javier Suárez, entonces hay que darle el nombre a los grandes hallazgos, dije, perfecta, perfecta, porque yo vi que era una metáfora de realmente la idea de condición femenina que tiene Gabrielle Suchon. Es decir, esa mujer contenida, obligada a estar contenida, a estar replegada sobre sí misma, porque daos cuenta que esta estatua es una alegoría del invierno. La friolera se llama, la frileuse, es una alegoría del invierno, o sea, nada que ver con la condición femenina. En la cabeza de Houdon no estaba para nada eso, pero curiosamente Javier Sánchez la emplea y de un modo, yo lo interpreto metafórico, para indicar a esa mujer que estaba recogida, obligada a estar hacia adentro. Y ella concibe en su libro para hacerla expandirse, estar hacia afuera. Yo empleo una imagen y es masculina, cuidado del hombre de Vitruvio de Leonardo. Es decir, la mujer que quiere Suchon es una mujer que llegue al conocimiento, por la libertad, al conocimiento y al poder, lo dice ella. Porque dice, se nos ha vetado, esto lo dice en el tratado, no en este pequeño tratado, en el Tratado de Moral y Política, se nos ha vetado de todo eso, pero nuestra naturaleza no está vetada para eso. Y a lo mejor de esto hablamos con el tema de qué tipo de feminismo, ¿no? Puede defender ella. Nuestra naturaleza nos ha hecho igualitos. El problema es que nos vetan y nos hacen encogernos como la friolera. Entonces, quiero expandir, ¿no? Y simplemente por darle un poquito de voz, por leer un texto, en el prefacio dice, dado que las mentes llenas de prejuicios, masculinas evidentemente, difícilmente cambian de parecer, solo con argumentos de peso pueden aceptar opiniones que contravienen las suyas. Y una verdad oculta en un error puede únicamente salir a la luz liberándola de las tinieblas del prejuicio. Esto me ha obligado a demostrar en este breve tratado la gran valía de la fortaleza, la firmeza y la perseverancia que se les niega a las mujeres y que se entiende por debilidad, ligereza e inconstancia que sin más ni más se les atribuye. O sea, este es su objetivo, hacer que la mujer deje de estar encogida con esos prejuicios de debilidad, inconstancia y ligereza y hacer que, en cambio, salga hacia afuera. Entonces, por eso me encantó la portada, porque le vi que había recogido la esencia del pensamiento de Suchon. Sí. Sí, sí, a mí también me gustó muchísimo. Y fíjate que en el libro de Elsa Triolet, la narradora, cuando llega esa cultura ahí, esa reproducción, dice que en el fondo, bueno, pues por mucho que se llame el pudor, que más que pudor es una mujer que guarda un secreto, ¿no? Es una mujer que guarda un secreto. Es decir, se puede interpretar efectivamente metafóricamente, de manera metafórica, ¿no? Ese velo que tienen. Bueno, y también decir, y ya cedo la palabra a Esperanza o como lo queráis, porque tengo tantas cosas que comentar y no quiero acaparar para nada el tiempo. También me ha gustado, ya como pinceladas o como reflexión general, he pensado que esta mujer en este momento de pandemia podía ser de alguna manera, podía servir de modelo, ¿no? Es ejemplar en cierto modo, ¿no? Cómo supo y qué bien supo aprovechar ese momento, esos años de encierro, ¿no? En el fondo. Porque, bueno, entonces veo algo ejemplarizante en su vida, ¿no? Que le ha tocado en parte y que ha elegido en parte, ¿no? Con el celibato, el no tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, y me parece que lo defines muy bien, aunque sea solamente con una de las conclusiones que me ha llamado mucho la atención, cuando dices que, bueno, pues es una mujer que lleva a cabo una revolución tranquila, ¿no? Entonces, si quieres explicar un poquito, a mí enseguida he pensado en los carteles de Mitterrand de la campaña de los años 80, ¿no? La Force Tranquille,
O luego me he preguntado, a lo mejor Marisa pensaba en Quebec en los años 60 también, cuando el primer movimiento de la Revolución Tranquila. No lo sé, no sé en qué pensabas, a lo mejor en nada, y te ha salido redondo, ¿no? Porque sintetiza muy bien lo que esa mujer, bueno, pues es y da a conocer a través de sus obras, ¿no? Entonces, bueno, pues como observaciones generales yo me quedaría ahí. Sí, Ana, solamente por el tema del confinamiento, porque, bueno, palabra que ahora convivimos con ella, pero en su caso es que es un verdadero confinamiento. También aquí amplío un poquito, como me pedía José Manuel Lucía, en la introducción, ¿no?, a esta autora, porque ella se le impone el destino que a tantas mujeres se les imponía en la época. Ella nace en una familia de la alta burguesía, la judicatura en Borgoña, y ella muere su padre y a partir de ese momento le egresan en un convento, ¿de acuerdo? El de las dominicas. Evidentemente sin ningún tipo de vocación religiosa. Pero ella, ya tenemos un primer encierro. Ella lucha contra ese encierro y pide la anulación de los votos. La familia la denuncia ante el Alto Tribunal de Dijon, el Parlement de Dijon, la denuncia y evidentemente no se le anulan los votos y la envían a otro convento, o sea, de segundo confinamiento. Vuelve a pedir, junto con otras monjas, anulación de votos y lo que se les concede es un traslado de convento, otro traslado de convento, o sea, de confinamiento en confinamiento. Ella lo sigue intentando y al final el Parlamento lo que dictamina, el Parlamento, el Alto Tribunal de Dijon, es que esta señora, pues ya que no quiere estar en el convento, la encierran en casa, pero bajo la vigilancia de su madre. En 1673 aparece en su casa, en la casa familiar, vigilada por su madre y en un confinamiento feliz, entiendo, porque de pronto ella se va a dedicar a lo que quería, que era leer y escribir. Porque este libro publicado, El Tratado de la Moral, cuya última parte, vuelvo a decir, es el Tratado sobre la Debilidad, lo hace en un año y ella misma nos lo dice. Lo dice cuando en el prólogo del tratado dice: se trata de una obra compuesta en menos de un año, sin la asistencia ni el consejo de nadie, concebida con el sufrimiento y 1000 penurias y persecuciones, hija de la reflexión, del silencio y del retiro. Lector, no presento palabras fruto del estudio, sino de su privación. Fijaos, la privación del estudio que denuncia para las mujeres, justificadas por razonamientos sólidos, por autoridades indiscutidas, amén de ilustrarlas con ejemplos tan ciertos como notables. Nos está definiendo su obra, reflexión. Quiero ser una filósofa y me voy a apoyar en los argumentos de autoridad, que era lo típico de la época, y en los ejemplos. O sea, el confinamiento la marca. Es una obra hecha en soledad y a partir de una formación autodidacta, que es otro de los grandes misterios de su vida, cómo esta mujer pudo leer tanto. Entendemos que durante el confinamiento, porque en los anaqueles de las estanterías de los conventos donde estuvo no había este tipo de libros de teología, de filosofía, etc. Entonces me parece otra característica de su propuesta, ¿no? Una propuesta que surge de la soledad, de las dificultades, del sufrimiento y del empeño en estudiar y conocer para luego difundir. Y lo hizo deprisa y corriendo. Y eso explica que cite a veces de memoria, y esto lo he reflejado en mi edición, equivocándose, o le falta algo de la fuente original. Pero es que va deprisa y corriendo, a saber por qué iba deprisa y corriendo, redactando esta obra. Entonces, bueno, Revolución Tranquila lo dejo, pero le voy a dar la palabra a Esperanza para que nos aporte más puntos de vista y también, por mi parte, invito a los
también a los que están presentes, pues al hilo de lo que estamos hablando, pues que también expresen su opinión y hagamos una verdadera tertulia, ¿no?, en torno a esta figura tan especial. Esperanza, cuando quieras. Sí. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí. Vale. Vale. Buenos días a todos. Primero, gracias a Marisa por haberme regalado el libro. Bueno, siempre me regala los libros, por haberme regalado el libro y sobre todo, pues bueno, por haberme invitado a esta tertulia y por compartir esta presentación de su gran trabajo, como todos los trabajos que hace ella. La verdad es que cuando me regaló el libro, pues subrayo lo mismo que ha dicho Ana y que ha dicho Marisa. Lo primero es la imagen, claro, la portada, el diseño. El diseño me dejó absolutamente, bueno, me impresionó. Y sí que es verdad que subrayo las sensaciones que os ha producido a las dos el diseño de la portada, pero bueno, yo no sé, he visto algo más, no sé si será muy acertado o no, pero sí que es cierto que yo también, claro, perfectamente refleja esa sumisión de la mujer, ese recogimiento, esa tenerla sin poder dar la voz, pero yo me fijé en algo y me fijé que no es un burka y me fijé que están sus ojos no tapados y su nariz ahí destapada y entonces, no sé, yo por ahí también interpreté que ahí está también esa mujer a la que intentan someter, pero que no, que intenta y que va a intentar siempre rebelarse. Y ahí vi un poco también a la autora y esa Gabrielle Chichon, que aparte de, fijaros además, siglo XVII, cómo puede sentirse una mujer en el siglo XVII. Ella es esa portada también, esa mujer que a pesar de que la quieren pisar, ella se va a revelar. Eso ya me encantó. Y después hasta incluso el mismo título me gustó también mucho y también me sorprendió. No, me daba la sensación que no me iba a encontrar ante un manifiesto feminista tópico. Ya solamente el título, ¿no? Aquellos, como es, que no, tanto que lo he leído, tratado eso, sobre la debilidad, ligereza y la inconstancia, y me gustó eso de sin fundamento. Eso de sin fundamento me encantó, digo, qué bien está ese sin fundamento en el título y eso creo que me va a traer muchas ideas diferentes en este tratado. Y ya cuando lo leí, subrayo lo que ha dicho Maggie, sí que es verdad. Yo dije, uy, ¿qué me ha regalado Marisa? Que yo soy profesora de secundaria, no soy investigadora, no leo ensayos eruditos. A ver qué voy a entender. Y empiezo a leerlo y estoy de acuerdo con Ana, que lo entiendo, qué bien, entiendo, lo comprendo. Y es que además empieza primero definiendo qué es la ligereza, qué es la inconsistencia, qué es la fortaleza, lo define y matiza. A mí me ha encantado eso, todos los matices que da, fuerza que... fuerza corporal y fuerza mental también. Matizar eso en una mujer y en el siglo XVII creo que es muy, muy importante. Entonces me ha gustado mucho pues su manera de acercarse, la manera del ensayo, que no es erudita, que es fácil, que es didáctica también. Y después polemiza, qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, realmente también me ha gustado mucho cómo estos atributos no son innatos en la mujer, pero lo que más me ha interesado también es, así como otros tampoco son innatos en el hombre. Entonces eso me ha parecido también muy interesante, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya todos los ejemplos que da. Ejemplos donde yo empiezo a descubrir, pues, cuánto sabe esta mujer. Sabe de teología, sabe de historia, sabe, ha leído, pero si no ha accedido a un sistema educativo, por lo tanto ha sido autodidacta. Entonces todo esto me empieza a sorprender gratamente y entonces, bueno, le comento a Marisa no solamente que me ha gustado, no solamente hasta incluso que he aprendido también de historia, de filosofía, de teología. Me he cuestionado también cosas, esa es la verdad, porque claro, también dice aquello que es innato, tanto la fuerza, la inteligencia, la constancia, atributos que pueden ser innatos, depende después de cómo tú en tu vida actúes, vivas, te enfrentas a las cosas un fuerte en la manera de hacer, de vivir y de enfrentarse a la vida,
puede generar en un débil y, al contrario, una persona débil o una mujer que se le considera débil se enfrenta a la vida y demuestra que es fuerte. Entonces, eso también me ha encantado, ¿no? La libertad que tenemos a la hora de actuar con aquello que se nos ha dado. Se nos pueden dar unos atributos al margen de ser hombre o de ser mujer, atributos que después nosotros ejercemos nuestra libertad de poderlos cambiar. Y yo no sé, esa reflexión de esta mujer y en el siglo XVII me ha parecido, bueno, pues la verdad que muy interesante. Y ya después de leer todo esto le dije a Marisa, oye, yo es que este ensayo lo voy a llevar a clase. Es una de formación profesional. Con Marisa voy mucho al cine, es una de nuestras grandes pasiones, además de la literatura. Y siempre que salimos de una película le digo, yo creo que esto lo voy a utilizar en clase. Cuando vamos a una exposición, otra de nuestras grandes pasiones, aparte de la literatura, después de la exposición le digo, este cuadro voy a ver la manera de meterlo en una clase. Entonces yo, bueno, cuando lo leí le dije, el ensayo es muy difícil explicar en mi materia de lengua y literatura. Además, fijaros, en el neoclasicismo los ensayistas que tenemos, eso cómo lo acercas a un alumno de secundaria, tercero, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, desde los temas que tratan muy poco atractivos para los alumnos y después además la erudición y la forma tan difícil de entender. Entonces yo lo leí y le dije, desde la temática que trata, tan actual para los alumnos de hoy en día, hasta la forma. Primero, claro que la llevaría a clase, claro que se lo acercaría a los alumnos. No solamente porque sea una mujer, que yo siempre les digo, vamos a reflexionar por qué cuando explicamos literatura hay tan pocas mujeres en la literatura. Claro, es que eran tontas, es que eran más tontas que los hombres, es que no accedían al sistema educativo. Claro, una de las grandes causas. Y cuando encuentro una voz femenina, sea de la literatura que sea, la acerco. Y fijaros qué acercamiento para mis alumnos que sea además una mujer y una mujer del siglo XVII y que no escriba poesía, que no escriba una novelita, que escriba un ensayo que supone pensar, reflexionar, tener además conocimientos de otras materias. El ensayo es muy difícil. Además que una mujer que escriba ensayo, porque tenemos a Rosalía de Castro, ¡ay, qué bien, por fin, una mujer! Tenemos a Santa Teresa de Jesús un siglo antes, ¡uy, qué bien, otra mujer! Pero es mucha poesía, es a veces novela, Fermín Caballero, novela, pero un ensayo a este nivel de pensamiento en una mujer que no ha podido acceder al sistema educativo, me parece que es todo un hallazgo y un regalo, Marisa, el que me has dado sí. para que yo lo lleve a clase. Sí, es que hay varias, José Manuel Losada a través del chat me ha hecho una pregunta que quiero enlazarla con todo esto. Es decir, el sistema educativo de los hombres, esa es la clave, porque Gabriel Sichon utiliza, ha leído filosofía, ha leído teología y lo utiliza en sus argumentos, pero eso era lo que estaba vedado a la educación femenina, que bien sabéis que eran, por supuesto, saberes domésticos, pero un poquito de geografía, un poquito de historia, música, etcétera, pero no retórica, no filosofía, no teología. Y Gabriel Sichon ha leído a Pascal, y por supuesto ha leído a Aristóteles, al que le da buenos palos, permitidme la expresión, porque defiende la debilidad fisiológica de la mujer ya empezando en el momento de concebirla, se concibe de distinto modo al hombre que a la mujer, en fin, una serie de cosas que no me meteré, ahí están. Pero retomo en esto, efectivamente, es decir, ella como autodidacta va a ir a las zonas vedadas a la mujer. Recojo la pregunta de José Manuel, que ha visto una analogía con la gran Christine de Pizan, La Cité des Dames. Efectivamente, Gabriel la ha leído. Y Gabriel, además, por no hacer un monográfico de estas dos autoras, quiero destacar una cosa muy importante. Como Christine, y Christine es la primera, evidentemente, cronológicamente, defiende que la mujer tiene que tener su espacio cultural. La famosa habitación propia de Virginia Woolf.
Es decir, precede a la idea de una habitación propia, el famoso ensayo de Virginia Woolf. ¿Por qué? Y esto de nuevo lo dice en el Tratado de la Moral y la Política. Es decir, lo que dice en el Tratado de la Moral y de la Política es que nos están vedadas las cátedras. Ella llama cátedras, es decir, los espacios públicos del saber, que estaban destinados a hombres. Dice, entonces, lo que dice concretamente, la cito, tenemos que trabajar en espacios privados, al margen de escuelas, clases, universidades, academias, cátedras y las discusiones de los hombres. Ahí va eso. Lo que dice, a lo mejor influida por su confinamiento. Es decir, nos tenemos que buscar nuestro propio espacio, ya que el de fuera, bueno, siglo XVII, pero esto hasta mediados del XX ha sido así. Las primeras mujeres que accedían a las carreras universitarias, imaginaos. Entonces, la idea de una habitación propia está en Christine de Pizan, efectivamente, José Manuel. Es decir, se puede establecer un diálogo entre ellas muy importante y estoy seguro que Gabrielle Suchon, por supuesto que la conocía. Y luego Anne-Marie decía revolución tranquila. Pues me salió el término, no sé, porque el feminismo que ella propone, y no sé si esto a lo mejor pues es un tema en el que alguien quería entrar, es un feminismo muy especial. Ella es creyente, es una creyente, pero que no quiere estar en el sistema religioso de la época al que se confinaban las mujeres, es decir, la situación conventual. Tampoco quiere estar como otras mujeres, las beguinas, que desde la Edad Media eran agrupaciones de mujeres que querían ser solteras, o sea, permanecer en el celibato y dedicarse a las labores de caridad, ¿vale? Tampoco quiere esto. Ella quiere dedicarse a pensar, como Descartes, que la dejen ser René Descartes. No la dejaron ser en libertad, la metieron en una habitación, pero aún así siguió reflexionando. Pero es una creyente y esto la va a diferenciar de otras muchas, de otras figuras feministas. Su primer argumento, y es con el que habla el prefacio, es nos han creado igual al hombre y a la mujer. Y ahí le da un varapalo a Aristóteles, con el tema de la concepción fisiológica distinta de hombres y mujeres. Bien, eso por un lado. O sea, nos han creado completamente iguales. Y es la educación, como bien ha subrayado Esperanza, lo que nos hace ser o parecer distintos. Nos han creado iguales. Pero es que con este argumento une, pues quizá su creencia más profunda, vuelvo a hablar feminismo trascendente porque se apoya en el acto creador que nos hace iguales, pero también el comportamiento de Cristo con las mujeres. Esto es su gran novedad dentro de este feminismo trascendente, que ya en su época había incluso hombres que lo defendían. Creación igual. Y entonces él dice, en todas las Sagradas Escrituras no se podría encontrar, es ella la que habla, que las mujeres hayan dicho o hecho nunca nada que ofendiera al Salvador del mundo. En el curso de su muy santa vida en la tierra, fue perseguido, calumniado, injuriado por príncipes, sacerdotes, escribas, fariseos y por el vulgo. Pero no hay mujeres que se hayan opuesto jamás ni a sus milagros ni a su doctrina. Curiosamente, ella lo da como argumento, el argumento de la creyente, y dice, y Jesucristo jamás maltrató de palabra ni de obra a una mujer. Y da el ejemplo de la Magdalena, da el ejemplo de la viuda de Naín, da el ejemplo de la mujer cananea, etcétera, etcétera. O sea que hombres que vais contra nosotros, hombres que os decís creyentes, no sois mucho cuando no hacéis lo de Cristo y cuando negáis el acto creador en igualdad. O sea que, como veis, ella argumenta muy sutilmente, incluso con argumentos trascendentes que eran corrientes en su época. El fenómeno de la creencia era habitual en su época. Entonces, quería dejar claro esa singularidad del feminismo de Gabrielle Suchon. No sé... Marisa, bueno, no sé. Hay una pregunta de Pilar. Si quieres formularla, Pilar. Ah, bueno.
Bien, ¿no? Sí, es lo que he puesto, es lo que he escrito aquí, pero me estaba respondiendo ahora mismo, justo he visto con los argumentos que estabas diciendo, ¿no? Esto del, pues eso, ha creado iguales, Jesucristo nunca maltrata a una mujer, ni de palabra ni de obra, las mujeres nunca se opusieron al... Y bueno, no sé, era eso un poco lo que te estaba preguntando, sí. Gracias. Sí, o sea, feminismo trascendente en cuanto hay unas raíces religiosas de una creyente, verdadera creyente, y con problemas con el sistema en el que la misma Iglesia, en connivencia con la sociedad del momento, encerraba a las mujeres o a determinadas mujeres. Y luego lo de la Revolución Tranquila no lo he olvidado. Es, claro, la revolución, ¿por qué? Porque ella ve que el cambio está en la educación. Hay que educar igual, con los mismos contenidos, por eso os decía que se opone a la época en ese sentido, esa diferencia de saberes que se les destinaba a los hombres o a las mujeres. Hay que educarnos igual, hay que hacer una nueva Eva, es una palabra que ella emplea, y yo añado un nuevo Adán. Es decir, solamente con esos hombres distintos tendremos una sociedad de entendimiento, tranquila. De ahí que se empieza por la educación, ella le da el papel fundamental, lo sufrió en sus carnes, pero además creamos una sociedad distinta de hombres y mujeres que unos no se van a aprovechar de otros, porque, por ejemplo, ella tiene un párrafo, las personas que lo habéis leído, contra las mujeres que aprovechan los encantos femeninos para aprovecharse de los hombres. Y dice, flaco favor hacéis a la causa femenina, empleando, y está pensando en las cortesanas. Dice, porque aparte los hombres son tan tontos, y lo dice así, que hacen caso y al final se convierten en peleles en manos de esas mujeres. O sea que ella tiene una visión panóptica de defectos de hombres, defectos de mujeres, mujeres que emplean mal su condición femenina, etcétera, etcétera. O sea que quiere ser una filósofa que reflexione sobre todo, no simplemente una polemista. Sí, a mí también, Marisa, en esto que dices también me detuve ahí. Y es que utiliza ahí como ironía, humor, no sé cómo decirte, porque dice, bueno, precisamente con aquello que se le atribuye a la mujer como debilidad y que se lo atribuye el hombre, ellas enzarzan, enganchan, engatusan, atrapan a estos bravucones fuertes. Y lo dice así, creo, bravucones fuertes. Y dije, bueno, además, fíjate, es irónica, que bueno, y también sí, me detuve también, es verdad, en esas frases, sí. Me ha interesado mucho lo que has dicho de la aplicación en tus clases, que, bueno, te diría por qué esa aplicación que unos adolescentes a los que das clases pueden ver en este texto, ¿no? Pero me interesa porque creo que hay que romper las barreras entre la universidad y la enseñanza media. A veces trabajamos en la universidad pues, sobre temas que pensamos que no pueden tener eco o que se quedan en círculos reducidos, minoritarios, y esa observación que has hecho de que viste a este libro una posible aplicación, dije, claro, es que tenemos que atrevernos a traspasar las puertas de la universidad y a presentar también determinadas obras, incluso en círculos de la enseñanza media. Creo que tiene que haber vasos comunicantes entre nuestra investigación y lo que se está dando fuera. Entonces, aquí hay profesores, quizá de instituto, etcétera, no sé cómo lo pueden ver, pero creo que es una buena idea el comunicarnos y sacar saberes que podemos pensar alejados de otros ámbitos de educación, pues sacarlos fuera. Sí. Sí, pues si me dejas unos minutos, Marisa, aprovecharía para comentar algo al hilo también de lo que habéis dicho las dos, que también efectivamente ese momento llama la atención, ¿no? En primer lugar, lo podemos ligar, digamos, a Simone de Beauvoir, ¿no? Y también esa revolución tranquila, esa expresión que has encontrado y que es magnífica, porque, claro, leyendo a Simone de Beauvoir comprendemos por qué ese proceso ha tardado tantos
siglos, ¿no? Como colectivo que ha sido oprimido, no ha podido, como los demás, los negros, los judíos en un momento dado, los esclavos, etcétera, reunirse y enfrentarse al que la oprimen. Porque la pareja hombre-mujer no se puede romper. Sin pareja hombre-mujer no hay vida. Por tanto, tú no puedes ir en contra del hombre, ¿no? Ella explica muy bien. Entonces, por eso es una revolución. Hay que llevarla a cabo, pero no hay más remedio que de llevar esa revolución de manera tranquila y sosegada, porque no te puedes levantar en armas contra precisamente, bueno, pues el hombre con el que tienes que intercambiar y llevar tu vida, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, respecto a ese feminismo trascendente que lo has explicado muy bien, porque eso era una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Cuando antes he dicho que se enlazaba muy bien con Elsa Triolet, que a lo mejor lo explico, Elsa Triolet quiere, en esa novela que os he presentado al principio, quiere lo mismo, una revolución tranquila, en el sentido de que entiende por ahí el hecho de que no es solamente la mujer que tiene que cambiar, sino el hombre también, los dos. Ella habla de una mujer del porvenir, de verdad en igualdad de condiciones, ¿no? Ese feminismo de la igualdad se le llama a ese primer feminismo, pero me parece que casi está más cerca de Elsa Triolet en el siglo XX, que quiere imaginar una mujer que sí pueda vivir con un hombre que también haya hecho su propia revolución y en armonía los dos, ¿no? Entonces, te iba a preguntar si tú lo veías, ¿no? Esa revolución en los dos sexos, y de alguna manera ya lo has dicho y has contestado, ¿no? Ella no lo concibe de otro modo. O sea, el final es una sociedad de iguales y respetuosos unos con otros. Y el único modo es la educación. Y el único modo es que los saberes sean comunes. Claro. Porque, como ella dice, Dios nos ha hecho iguales y únicamente la diferencia fisiológica se justifica en función de la procreación. Claro. Pero no para otras cosas, para un uso torticero. Es lo que viene a decir. Dolo, ¿qué tal? Un abrazo muy fuerte. Veo que sí, me plantea... Hola a todos. Hola, qué alegría verte. Me plantea qué influencia tuvo Gabriel Suchon en las mujeres del 18, Madame du Deffant, en Saint-Olympe de Gouges. Pues aquí me pillas en un renuncio, porque no lo sé. Es decir, el problema de Gabriel Suchon es que fue olvidada, sepultada. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto estas mujeres, estas grandes mujeres que propusieron también modelos de sociedad y modelos de educación, la conocieron. Es que lo de Gabriel Suchon fue como un trabajar, enviar un mensaje en una botella al océano y que alguien lo recogiera, porque los primeros estudios de ella o referencias casi aparecen en los años 70 del siglo XX. Entonces, no lo sé. Desde luego, Olympe de Gouges no habla de ella, que es la que más puedo conocer en el siglo XVIII. Y sería una línea interesante, quizá, en estas autoras que nombras, Madame du Deffant, Madame Toussaint, etcétera, incluso Madame de Staël también. Un poco después, sí. Si encontráramos en correspondencia o algo, alguna referencia. Entonces ahí puede ser una vía de investigación que podríamos tener o compartir. Pero es verdad, ¿eh? Es decir, sí, es que me parece muy interesante. Fue mínima. No, quiero decir que me parece, esa es la sensación que tengo, es decir, que todas las mujeres pensadoras del siglo XVIII, en Francia al menos, no dan la impresión de tener un pensamiento tan avanzado como el que tiene Gabriel de Suchon. Es decir, que es como si hubiera entrado en un paréntesis del que tardaría mucho tiempo en salir. Tanto es que dices que hasta, fíjate, esta década de los 70 no se
vuelve a hacer una lectura de su obra, ¿no? Y me parece muy interesante porque, bueno, no sé si a lo mejor de una forma un poquito más implícita se podría rastrear alguna influencia en estas mujeres que abiertamente a lo mejor no lo manifestaran, pero que pudieran haber recogido o leído de una forma un poco más secreta la obra de ella, ¿no? Bueno, tal vez no para nosotros, pero creo que para los más jóvenes que pensaron en hacer estudios, pues podría ser interesante también, ¿no? Tirar del hilo y, bueno, pues nada más. Y felicitarte por este libro, me parece una joya y estoy de acuerdo con Esperanza, como casi todas las que editas, Marisa, y bueno, pues nada más que eso. Ya te devuelvo la palabra para que continuéis. Cuando cortamos, porque José Manuel, cuando quieras, pero yo quería solamente decir que estamos viendo una actualidad, una aplicación de sus ideas, pero no querría cerrar sin la que creo que es quizá la idea como más impactante desde el punto de vista publicitario de Gabriel Sichon, que es su obra de 1700, que tengo también el proyecto de traducir y sacar, hacer una edición. De nuevo hay que buscar editoriales, esta especie de peregrinación que a veces hay que hacer. Su tratado sobre el celibato voluntario o la vida sin compromiso, de 1700. Es impresionante. Vale que condicionado por su vida. O sea, ella quiere un celibato, pero no que se lo impongan, sino que yo lo elija. Y entonces simplemente tiene una pequeña frase, a ver si la encuentro, donde fijaos cómo concibe el celibato que a ella le permitió estudiar. Dice: considero el celibato como un don que la divina providencia, de nuevo la feminista trascendente, que la divina providencia da a las personas, como antaño había fortalezas en las que todos estaban a salvo de las persecuciones de los enemigos. Esto es genial. O sea, la mujer perseguida por el hombre. Entonces, como condición de defensa, se trata de un estado permanente que sirve de asilo contra las caídas y riesgos propios de situaciones que exigen deberes difíciles de cumplir. O sea, como una protección para existir. O sea, el matrimonio como una condena y el celibato como una fortaleza donde nos podemos refugiar para que nos dejen en paz, pensaría ella, la pobre. Me hago aquí como un medium de ella. Y entonces este tratado es el que su biógrafo, y no voy a entrar en ello porque es un biógrafo muy peculiar, porque se inventa un episodio biográfico que nunca existió. Eso también es otra novela, se podría hacer una novela de eso. Su biógrafo dice que es la obra que él valora más de ella. No valora el tratado. Philibert Papillon, su biógrafo, no valora el tratado, dice que lo hizo muy deprisa y que eso no tiene valor, que le gusta más el tratado sobre el celibato voluntario, curiosamente. O sea, quería dejar eso, algo que parece que está muy de moda, elegir la condición civil. Incluso hay grupos ya de gente, sociológicamente hay un movimiento de exaltación, entre comillas, del celibato, pero nada que ver con condiciones religiosas, etcétera. Pues Gabriel Sichon lo está proponiendo en su momento. Una pequeña idea más, ¿me dejáis o no? No tenemos tiempo ya. Sí. Me ha gustado muchísimo que retomaras en tu discurso, Marisa, el símil de la tela de araña, ¿no? Y simplemente, lo más rápidamente posible, quisiera decir hasta qué punto, tal vez esto es su punto de modernidad. Ella utiliza este símil, tú lo retomas, pero en el libro del que os hablé al principio, del Zatriolet, es muy curioso. Años 60, siglo XX, retoma también ese símil y lo retoma en una obra extremadamente compleja. Es una novela que presenta más de 100 y pico reproducciones, que son cuadros, fotos, de todo tipo, ¿no? Pero la primera y la última se refieren a la araña. La primera reproducción en el texto es una araña que se come a una persona
Es curioso, porque el problema es la mujer pillada en una tela de araña, es lo que dice. Entonces, para su protagonista, es una araña que se come a una persona y el último capítulo en el que abandona su personaje y ella como autora inicia ese último capítulo, lo hace preceder también de una página que podía ser de un tratado de botánica o algo así, que es una araña. No explica nada ahí, ¿no? Pero hay que interpretarlo con el texto. La mujer metida en una tela de araña. Lo único que dice al principio es que es la trampa de la vida y de la muerte, pero añade, como no me muevo, estoy en la tela de araña, pero como no me muevo, dice el personaje, pues no caigo en la trampa, porque es al moverte que, bueno, pues el bicho va a venir, la araña, a pillarte, ¿no? Pero si no te mueves, Bueno, es curioso, aquí ¿no? simplemente os digo su cita de la tela de araña famosa que la saca del filósofo Anacarsis. O sea, de nuevo esta mujer erudita simplemente puede decirse sin faltar a la verdad que si los hombres hacen las leyes, las mujeres las obedecen y por eso pueden aplicarse muy justamente las palabras del filósofo griego, que ya no lo nombra, pero es Anacarsis, cita, las leyes, decía con ingenio este sabio, son como las telas de araña, ya que atrapan fácilmente a las criaturas pequeñas y débiles, que se dejan cazar sin oponer resistencia. Pero los poderosos, los ricos, los fuertes, los afortunados y los hábiles la atraviesan la tela de araña fácilmente, la rompen y la destruyen. Fijaos qué actualidad de esta imagen que ella emplea en el Tratado de la Moral y de la Política. O sea, la tela de araña como la prisión social, de la que los fuertes, o sea, hombres, salen en su época y nosotras nos quedamos. O sea que, bueno, yo creo que la voz de Gabriel Chichon pues nos dice mucho y yo animo a los investigadores, a los jóvenes investigadores, a nosotros, más viejos investigadores, a que sigamos indagando y para transmitirlo, como decía Esperanza, a las generaciones futuras, esos jóvenes adolescentes, ¿no? que pueden encontrar algo en estos textos. Sí, y un poquito, una línea nada más, el sentido crítico. O sea, desarrollar el sentido crítico es un ensayo que se basa, partiendo de un argumento de autoridad, aporta después una serie de ejemplos, pero desde luego no vemos argumentos, falacias, tópicos, y entonces yo creo que en la vida actual, tal y como estamos, tenemos que formar también a los alumnos para que sepan muy bien en estas a veces ensayos atrapadores, ¿no? O argumentaciones atrapadoras, descubrir también dónde están las falacias, dónde están los argumentos falsos y esto se trabaja muy bien con este texto de tu autora, Marisa. Y en valores éticos también, ¿verdad, Antonio? Que te veo por ahí muy callado y que eres compañero mío y colega también de secundaria. Pues ya lo sabes, ¿no? También no solamente en nuestra materia de lengua y literatura, sino también a través de los valores éticos, una autora ejemplar, ¿no? Y personaje ejemplar. Yo creo que sí, que iría muy bien también en la temática, es una temática que no es nueva tampoco secundaria, porque claro, en secundaria una de las, pues por decirle, de las influencias o de las corrientes educativas que ahora se intentan un poco fijar es el tema de la transversalidad, es decir… Los elementos transversales, claro. Que no hay que ver una materia independiente del resto, sino que todo forma un conjunto, una globalización, porque hay que hacer que el alumno se forme y madure. Entonces, el tema de feminismo pues se trata en una asignatura que son valores éticos, se trata también en filosofía. Pero claro, indudablemente el alumno todavía no está maduro, pero sí se está preparando a que luego cuando esté más maduro y cuando tenga otras aspiraciones pueda llegar a entender pues nociones más complicadas y en la que
bueno, pues entra pues, cualquier tipo de realidad actual o no tan actual. Ya sabemos que estos temas son siempre perdurables, ¿no? El tema, por ejemplo, que hemos tratado ahora, que a mí me interesa muchísimo, y aprovecho esta intervención para dar la enhorabuena a los que habéis intervenido, sobre todo a Marisa, a Marie y a Esperanza y al resto también por lo que habéis aportado, pues es algo que sí que estamos trabajando y que se trabaja muchísimo. Y yo creo que la mujer está ahora más preparada, aunque bueno, la realidad que nos muestra que todavía existe, bueno, pues ese machismo todavía tan arraigado, ¿no? Pero sí que yo encuentro, porque ya tengo mucho bagaje en lo que es la secundaria y en la progresión también, en la evolución de los alumnos y de las alumnas, ¿no? Que ya los alumnos no son como antes ni las alumnas tampoco, aunque existan diferencias y esas diferencias muchas veces, bueno, pues les cueste mucho entender. Yo me preguntaba al hilo de la intervención que habéis tenido, pues, ¿qué relación tendría esta mujer, Gabrielle de Souchon, con los hombres, ¿no? Que aparte de lo que ha leído, aparte de lo que hicieron con ella, ¿no? De esa barbaridad bueno, pues de enclaustrarla, ¿no? De confinarla, que al final, bueno, pues de ironías de la vida, pues al final fue lo que desencadenó, bueno, pues esta obra tan brillante y tan actual, ¿no? Sí. Pero yo me preguntaba, digo, y esta mujer en la relación con los hombres, de una relación ya física a nivel de hablar con los hombres, ¿cómo sería? Porque sería una tristeza tan enorme, sería tan monstruosa, ¿no? Sería efectivamente la araña que se traga, bueno, pues a la víctima, ¿no? Es tan duro decir, pero esta mujer... Pues, vamos a ver, sí. ¿qué relación tendría con los hombres, no? Claro, vamos a ver, ella, por lo que podemos pensar, vocación monjil no tenía, evidentemente, luego pero tampoco, y de ahí el tratado sobre el celibato voluntario. Es decir, ella no, o sea, estaba casada con el saber o quería casarse con el saber, sin más, que la dejaran, ¿no? Y entonces reivindica un espacio existencial que era único en la época. Es que hay muy poca información biográfica, Antonio, sobre ella. Solamente está esa pequeña referencia en una especie de enciclopedia de autores de Borgoña que hace el abad Philibert Papillon, donde cuenta la historia de que el Papa le había rescindido los votos. Ese episodio él se lo inventa. Es algo muy curioso, el biógrafo que se inventa, ahí Dolo, ahí tenemos el tema de la autobiografía inventada, hay un paréntesis, una elipsis en la vida de Gabrielle Souchon y su biógrafo le inventa algo que no ocurrió, porque en los archivos vaticanos no hay, ni en Dijon tampoco, muestras de que ella hubiera ido a Roma a pedir la anulación de sus votos y que el Papa se lo hubiera concedido. Bueno, eso hubiera sido un escándalo en la época. Las crónicas hubieran hablado de una chica que se va a Roma. Y entonces, y quiero hablar una cosa del viaje porque no quiero acabar sin dejar de apuntar esto. Pero ella, salvo su padre, cuando muere su padre, a ella la meten monja, no hay referencias en su biografía de un contacto con hombres, primero porque va a estar en conventos y segundo porque cuando está confinada ella se dedicaba todo lo más a dar clases a niños y esto nos lo dice su biógrafo. Era una mujer que iban los niños, o sea que tendría una vocación pedagógica a lo mejor también, en esas pequeñas frases que dice cómo vivía. Y con un pequeño velo nos dice cómo recordando su condición pasada, a lo mejor le obligaron a ponerse ese velo en el confinamiento. Entonces hay ahí muy pocas informaciones, una hecho inventado completamente, que fue la anulación por parte del Papa, pero que todavía indica más misterio. Pero respecto a era los libros. Él habla de un contemporáneo, François Poulain de la Barre, que escribe sobre la igualdad de hombres y mujeres. Hombre, lo ha leído, lo emplea como apoyo a sus argumentos, también ha leído a Pascal, también hace referencia a ellos en el pequeño tratado, pero biográficamente es una zona oscura más. Pero me intuyo, si tuviera que decir algo, intuyo que pasaba de ese tema. O sea, ella quería casarse con el saber y los libros
y la libertad. Y aquí solo quería incluir que en su plan educativo, para las mujeres, incluye la necesidad de viajar. Una confinada dice que el viaje daría a las mujeres un complemento educativo enorme y lo justifica a esas mujeres que no pueden viajar, salvo para misiones diplomáticas como se hacía en la corte, ¿no? Que iba la duquesa de tal a hablar con no sé quién y dice, y lo hacen muy bien porque son muy buenas diplomáticas, lo dice ella. Los ejemplos de mujeres viajeras encima han conseguido grandes cosas. Pero ella defiende el viaje como disciplina educativa, que en el siglo XVIII las élites se les imponía casi, ¿no? El tour por Europa. Bueno, pues reivindica el tour para las mujeres. O sea, que tiene como ideas muy modernas, de actualidad y aplicables, sí. Sí, por eso me lo planteaba. No, yo no me refería a una relación física con el hombre, sino a un contacto que podía ser totalmente espiritual, ¿no? Para que conociera. Sí, me planteaba, pues, me parece tan interesante lo que estáis contando, que me lo planteaba continuamente. Digo, ¿qué contacto incluso espiritual ha tenido con un hombre? Pero no, porque frente a otras, con el confesor, la famosa figura del confesor, que de hecho una mística de la época es su confesor quien le anima a exponer sus visiones y tal. Luego Teresa de Jesús, ¿verdad? El tema de los confesores. Sí. En el caso de Gabrielle Chichon, ni confesor ni nada. Ella concibe en soledad, para en soledad, y está confinada. O sea, ni tan siquiera va a tener una ayuda de un grupo social, un salón como Mademoiselle de Scudéry o un confesor. No. Okay. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, creo que Marisa, bueno, y Magui, Esperanza, nos habéis puesto la miel en los labios y estamos deseando comprar el libro. Tenéis el link de Escolar y Mayo, bueno, Guillermo Escolar Ediciones en la página web. Aquí se presentan libros, lo podéis comprar y la verdad que es un personaje fascinante que todavía muy bien, como bien dices, no solamente es el descubrimiento, sino ahora también el transitarlo, ¿no? Y también aquí yo quiero hacer un elogio a la traducción. O sea, es decir, bueno, pues, sí, es verdad, es que no lo hemos hecho. Es tan compleja y tan diferente y tan difícil, en un momento dado nos ha hecho posible y nos va a hacer posible a todos aquellos que no tenemos el dominio de ese francés del 17, bueno, ni el francés en mi caso, pues en un momento dado poder acceder a estos textos y realmente es un trabajo científico enorme el que se hace precisamente desde la universidad y desde los especialistas, los traductores, que no siempre es valorado, porque al final parece que simplemente es el puente sobre el que se transita. Pero claro, si no hay puentes, al final no hay camino, no hay viaje y no hay vida. Sí. Y por tanto tampoco hay conocimiento. Sí, aquí, José Manuel, si me permites, por los traductores, ¿no? Y el valor, porque yo soy traductora ocasional, ¿no? Eso, como muchos de las que estamos aquí, siendo un trabajo que nos apasiona. De hecho, en fin, yo creo que es mi pasión, la traducción más que la investigación. Pero simplemente yo trabajé sobre la edición original, la del siglo XVII, no sobre la de, por supuesto, el francés moderno, no se concibe de otro modo una traducción de este estilo. Pero quise acercar no solo contenido, sino también estilo. Y esto me llevó a un trabajo apasionante que fue pues, elegir semánticamente los términos de la época. De pronto términos que yo creía que podían ser habituales, pues en el siglo XVII voy al CORDE, al Corpus Diacrónico del Español, de la Real Academia, y me encuentro que eso no se decía en la época. Y entonces empiezo una labor de intentar reproducir el español áureo, el español de la época, el francés clásico para Gabrielle Chichon, y bueno, me llevó a una imposición de rigor en terminología, en sintaxis también, por eso a veces hay párrafos que parecen más pesados, pero es que ese español de la época había otra sintaxis, ¿no? Y el tema de las mayúsculas, que se lo pregunté hace tiempo, ¿te acuerdas, Dolo? Dios santo, el texto está plagado de mayúsculas, pero ¿esto qué pasa? ¿Esto tal y cual? Bueno, pues resulta que he quitado muchísimas mayúsculas porque hasta finales del 18 pude indagar que el tipógrafo era el que tenía la última palabra en el texto que se editaba, con lo cual me entró la duda de si Gabrielle Chichon había puesto esas mayúsculas o no.
Y entonces decidí aligerar porque para un lector moderno tanta mayúscula como que le iba a dañar la retina, ¿eh? Pero realmente fue una pelea con las mayúsculas. Entonces, sí, ese trabajo de traducción, pues intenté acercar la voz de Gabriel Sichon a un español pues, que sonara de la época. Hay opciones de traducción, ¿verdad? En eso no me meteré porque los hay muchísimo más conocedores. Pero sí, ha sido también un trabajo que me ha apasionado. Gracias por referirte a él. Pues nada, creo que es un final estupendo de esta sesión estupenda, de esta escritora que es maravillosa y de ese texto que estamos deseando leer y seguir indagando en él. Y así que muchas gracias a todos por Muchísimas gracias a todos los asistentes. Pues sí, por haber abierto este espacio también este sábado. Y bueno, pues os invitamos a todos a mañana, a la clausura ya de este ciclo. Aquí se presentan libros, si queréis a las 12 para tomarnos entre todos un vino y disfrutar de algo fundamental que es de la literatura y que es vida y que es conocimiento y que no podemos tampoco olvidar por mucho que tengamos esta situación en la que estamos viviendo. Así que muchas gracias y un gran aplauso precisamente a todos. Bueno, a vosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer veros. Y nada, pues cerramos la conexión, pero los que quieran llamar o los que tal, aquí estamos. Adiós, muchas gracias a todos. Adiós.